Allí en el boletín de hoy, en la portada, en el editorial del boletín de hoy, continúo ofreciéndoles las 6 disciplinas básicas de un creyente. 6 disciplinas básicas del creyente. Hoy les entrego la número 4, tener comunión con los creyentes. Tener comunión, tener compañerismo, hacer amistad con ellos, ayudarse unos a otros como creyentes, como dice la Escritura. Ámense unos a otros, sírvanse unos a otros, ayúdense unos a otros, procúrense los unos a los otros. Y la meta que les recomiendo, que les aconsejo para esta semana, cultive precisamente una amistad en Cristo fraternal con otro creyente o con otra cristiana de la iglesia, ¿verdad? Esa es la 4ª disciplina. Esta semana conozca a alguien que no conoce, llámele por teléfono, mándele un mensajito, tomen un cafecito, conózcanse. Eso es algo bíblico, es un medio de gracia. En teología se le llama medio de gracia. Así como la oración es un medio de gracia, así como la fe es un medio de gracia, el compañerismo cristiano es un medio de gracia. Así que hoy está el número 4 y ojalá estemos orando con fe, que fue el tercero. Ojalá estemos permaneciendo en la palabra y en el Señor. El Señor Jesucristo dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran y les será hecho. ¡Qué bendición! Muy bien, la segunda cosita que quiero compartir con ustedes, ¿por qué un cristiano, hombre o mujer, por qué un creyente, hombre o mujer, no debe participar ni celebrar el Halloween? En el interior de su boletín hay un folleto que habla del Halloween para que usted lo evite, pero quiero mencionarle solamente un par de cositas, o 4 cosas, mejor dicho. ¿Por qué un cristiano no debe participar del Halloween? Ni en el asador, en nada, ¿verdad? Porque nuestro Dios, primero, porque nuestro Dios y porque nuestro Señor es un Dios de vida y no de muerte. Juan 14:6 dice el Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, dice, viene al Padre sino por mí. En Él está la vida. Y nosotros festejamos la vida, celebramos la vida. Tenemos un Dios de vivos. Así que no debemos celebrar ni participar en el Halloween, porque tenemos un Dios de vida y no de muerte. De vida y no de muerte. Segunda razón. La segunda razón por qué no debemos participar en el Halloween, porque sirvo a un Dios de luz, y no de tinieblas. ¿Usted cree en un Dios de luz? ¿Usted cree en un Dios de luz y no de tinieblas? Juan 8:12 dice el Señor Jesús a su pueblo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán
la luz de Dios, la luz de Cristo que ya llevan adentro, dice el versículo, Juan 8:2. Tercera razón por la que no debemos ni ir a la fiesta, ni participar en ningún tipo. Y en la escuela, ¿verdad? No sé qué le pidieron el viernes, no sé qué le pidieron el jueves, no sé qué le pidieron la semana pasada. Deja que tu hijita se vista de brujita tal vez, o trae adornos para esto, no sé. Pero el punto es que como cristianos no debemos participar en el Halloween. Tercero, porque no queremos adornar, no debemos adornar nuestra casa con brujitas o con fantasmas o con emblemas satánicos, porque eso, y de ahí viene el Halloween. Levítico 28, 18, 30. Levítico 18, 30. Obedezcan mis instrucciones, dice Dios. Obedezcan mis instrucciones y no se contaminen. Asimismo, al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que convierten los pueblos de la tierra, y firma yo el Señor tu Dios. Entonces vea lo que dice: obedezcan mis instrucciones, dice Dios. Cuarto y última razón. Hay más, pero le estoy dando 4. La cuarta razón por la que no debemos celebrar ni participar en el Halloween es porque a nosotros como cristianos nos debe interesar nada más el bien y no el mal. Amén, hermanos. Efesios capítulo 5 y versículo 10 y 11. Averigüen bien qué es lo que agrada al Señor. Averigüenlo bien, dice la versión, la nueva traducción viviente que estoy usando este año. Averigüenlo bien. No nomás lo celebre porque le gusta, no nomás lo celebre porque le dicen, no nomás lo celebre porque alguien más lo hace. Dios dice, averígualo bien, vea de dónde viene, vean quiénes fueron los promotores de esto. Averíguenlo bien. No participen en las obras inútiles de la maldad y de la oscuridad. Al contrario, dice, sáquenlas a la luz. Así que le doy pues 4 razones por las que no debemos participar del Halloween. Ya empezó ayer, ¿verdad? Algunos desde antes. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su misericordia. Señor se ha manifestado en la vida de la hermana Itzel. Ella está aquí esta mañana, fue sometida a una cirugía, gracias a Dios está bien. La hermana Elizabeth fue sometida a otra cirugía, lucha ahí contra el cáncer, pero ella está aquí esta mañana. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar por los enfermos. La hermana Catalina Solís sigue muy enferma. Vamos a seguir orando por la hermana Magali, que está aquí. Vamos a seguir orando por la hermana Silvia Mares. Vamos a seguir orando por el hermano Pedro Reyes. Y vamos a seguir orando por la hermana Graciela Barrios, que también está enferma. Así que ¿quieren unirse a la oración? ¿Verdad?
Yo voy a mencionar los nombres, voy a mencionar la necesidad. Únase. Si usted tiene un problema, una necesidad, no se quede sin participar. Ore al Señor. Ore al Señor. Vamos a orar por la hermana Catalina Solís, sigue muy grave, sigue muy enferma. Vamos a orar por ella. Vamos a orar por la familia Solís, los hijos, las hijas, los nietos, que Dios tenga misericordia de ellos. Vamos a pedir consuelo, que Dios ayude y dé conformidad a la familia Cortázar. Murió don Pedro Cortázar, la familia, usted sabe, de luto, tristes pensamientos, la falta de al no ver al papá, al abuelo, al tío. Vamos a orar por la familia Cortázar y vamos a orar por la familia Bojorques, que el Señor les ayude a salir victoriosos de la prueba que están pasando. Oremos. Padre, en esta mañana preciosa queremos ofrecerte nuestra gratitud en oración, nuestra gratitud sincera, nuestra gratitud espontánea. Gracias porque tu hija, la hermana Itzel Canto, escuchaste la oración de ella, de su esposo, has escuchado la oración de la iglesia y Señor, has hecho un milagro en la vida de la hermana, y ella no solo salió bien de la cirugía, sino que tú la estás acompañando y ayudando en la convalecencia. Padre, gracias también por la vida de la hermana Elizabeth, quien también fue sometida a una cirugía mayor, pero Señor, gracias, porque también te has manifestado, también has hecho un milagro. Muchas gracias. Padre, oramos por la hermana Catalina Solís, por sus hijos, por sus hijas. Ella está muy enferma, muy decaída. La encomendamos a tu gracia. Oramos por la hermana Magali Cepeda. Oramos por la hermana Silvia Mares. Oramos por el hermano Pedro Reyes. Oramos por la hermana Graciela Barrios. Señor, y por todos los hermanos y hermanas en la fe que se encuentran enfermos. Señor, si es tu voluntad, restaura la salud. Si es tu voluntad, manifiéstate sanándoles para tu honra y para tu gloria. Oramos, Señor, pidiéndote consuelo y que el Espíritu Santo los fortalezca y los acompañe en estos momentos de luto, de prueba, que fueron visitados por la muerte, Señor, de Pedro Cortázar. Fortalécelos, acompáñalos, sé con ellos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y también oramos pidiéndote que tú dirijas, que tú guardes a la familia Bojorques López en esta prueba, Señor, por la que están pasando. Señor, sabemos que tu palabra dice que hay victoria, que eres un Dios de victoria, que eres un Dios de milagros. Y tu palabra dice que si me buscan me van a encontrar y tú te vas a manifestar. Gracias. Señor, ministra, bendice a cada persona que está aquí esta mañana. Dale, Señor, de tu gracia. Tú conoces cada necesidad. Tú conoces cada problema. Señor, al que necesita trabajo, a aquella persona que está sola, solo, Señor, acompáñales, fortalécelos. Oramos, Padre, por el programa de escuela dominical que se está llevando a cabo en el Salón de Usos Múltiples. Bendícelos, manifiéstate, dales tu gracia. Levanta de esos niños y de esas niñas pastores, predicadores, líderes de alabanza. Señor, levanta de esos niños hoy siervos y siervas tuyas, Padre, para el crecimiento de tu reino.
y bendice la palabra en la que vamos a meditar, aprender en esta mañana. Que el Espíritu Santo use este mensaje para desafiarnos, para retarnos, para animarnos. Y gracias te doy por cada persona que está de visita esta mañana. Gracias, Señor. Bendícelos, ministrales, llénales de tu gracia, de tu amor, de tu presencia. Gracias, Padre. Gracias porque la bendición que nos das de ver al hermano Eduardo y a su esposa esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, concluimos hace 8 días la serie, pueden sentarse hermanos, la serie sobre mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Espero hayan aprendido, hayan crecido en la fe y estén haciendo lo que cada mensaje nos llamó a hacer. Al final de cada uno de los mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor, en aquel entonces, ahora Turquía, al final de cada mensaje dice así, Apocalipsis 2:7, por ejemplo, 2:7, a todos los que salgan vencedores, Apocalipsis 2:7, todos los que sean vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Pero hay que ser vencedor. Versículo 11. Mira lo que dice. Los que salgan vencedores. Los que sean vencedores en la fe, vencedores en la vida cristiana, los que sean vencedores no van a sufrir daño en la segunda muerte. Si son vencedores. Versículo 17. El mensaje de Pérgamo. Mire lo que dice aquí el 17. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Va a tener la bendición de probar ese pan de ángeles, maná, pero hay que ser vencedor. Versículo 26. Mire lo que dice. Dice, a todos los que sean vencedores y me obedezcan hasta el final, van a tener autoridad sobre las naciones. Qué bendición, ¿verdad? Qué privilegio, qué compromiso. Pero dice que eso está reservado, guardado, apartado, los vencedores. Vencedores. 3, capítulo 3 y versículo 5, el mismo mandato tenemos aquí. Dice 3:5, dice, todos los que salgan vencedores van a ser vestidos de vestiduras blancas. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida y anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Pero hay que ser vencedores. Versículo 12 del capítulo 3 de Apocalipsis. Mire, a todos los que salgan vencedores les haré columna. Van a ser columnas del templo de Dios. Y nunca tendrán que salir de allí. Y yo escribiré sobre ellos el nombre de Dios. Y serán ciudadanos de la ciudad de Dios. Pero hay que ser vencedor.
Y versículo 21, finalmente, del capítulo 3, todos los que salgan vencedores se van a sentar conmigo, dice Cristo, en mi trono. ¿Puede visualizar eso? ¿Puede imaginarse eso? Usted sentado, usted sentada junto a Jesús en su trono. Mire, versículo 21 del capítulo 3. Qué cosa tan preciosa. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, como yo, dice Jesús, que fui vencedor, que salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Ese es el futuro que Dios quiere que usted tenga. Ese es el futuro que le espera a los vencedores, a los que no se dan por vencidos, a los que perseveran hasta la muerte. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a ir al libro de Jueces, de Samuel, y vamos a ver a David, cómo David fue un vencedor. Vamos a ver cuáles son los desafíos para ser vencedor. Y vamos a ver la historia de David y Goliat. La historia de David y Goliat. Yo no sé si en su vida hoy tenga algún Goliat. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica, puede ser un problema legal que no ha podido resolverlo, puede ser un problema de relaciones. Yo no sé quién o qué cosa es su gigante, pero vamos a ver, empezar en el versículo 4, primer libro de Samuel 17 y versículo 4, y si trajo su Biblia, ábrala en primera de Samuel 17, si tiene su celular y tiene ahí la Biblia, pues préndalo, actívelo y vaya a primera de Samuel 17, versículo 4, dice que Goliat era un campeón filisteo, dice que era de Gat, dice que salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a la fuerza de Israel. Medía 3 metros de altura. Algunas versiones dicen casi 3 metros. ¿Puede imaginarse eso? 3 metros. Para entender un poquito mejor esto, 3 metros. Ese aro que le llaman, que usan los basquetbolistas, ese aro está a 3 metros. O sea que ese filisteo nunca iba a fallar la pelota. ¿Se imagina? Más se acercaba y... Para que tenga idea. Seguro que Goliat siempre iba a encestar, ¿verdad?, la pelota de básquetbol. Mire la vestidura que este hombre usaba. Versículo 5 al 7. Llevaba un casco de bronce. Su cabeza, un casco de bronce. Y su cota de malla, también hecha de bronce, una especie de chaleco. También hecho, dice, de bronce. Pesaba 57 kilos. 57 kilos. Poquito más, 7 kilos más de lo que pesa un saco de cemento.
Para que tenga una idea. Para que tenga una idea. Dice que también tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y tan gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba 7 kilos. O sea, un hombre fuerte, pues, para aguantar todo ese peso. Era un hombre imponente y fuerte. Puede imaginarse. Mira el grito. Versículo 8 al 10. Mire lo que dice. Goliat se detuvo y gritó, mofándose, burlándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes son solamente siervos de Saúl. Saúl era el rey de Israel. Elijan un hombre para que venga aquí y pelee conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si no lo mato, si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíame a un hombre que me enfrente. Mire, Goliat tenía una voz del tamaño de su cuerpo. Tenía una voz potente, ¿verdad? Y ningún hombre entre los israelitas se atrevió, se animó, ni siquiera a contestarle a Goliat. Y les dice, si ustedes nos vencen, vamos a ser sus siervos. Si nosotros los vencemos, ustedes van a ser nuestros sirvientes. Este tipo de guerra, de combates, de acuerdos, era muy común en esos días. Porque tenían la idea de, para acabar con el enemigo, si los podemos tener como siervos, como sirvientes, quien fuera por la leña, quien fuera por el agua, quien echara las tortillas, quien barría, quien trapeaba, etcétera, etcétera. Todo lo demás. Y los filisteos querían resolver el problema de esa manera. Van a ser nuestros siervos si les ganamos. O vamos a ser sus siervos si perdemos. Y entonces era la costumbre, en ese entonces, de que cada ejército buscaba y enviaba a un hombre a pelear a muerte. Y la nación que fuera ganadora, pues se declaraba victoriosa, ¿verdad? Y la nación del perdedor se convertían en esclavos, en sirvientes, sin derecho a nada, a trabajar de sol a sol. Se convertían en sirvientes del enemigo. Ese fue el desafío de Goliat. Ese fue el desafío que tuvo David también. Pero mire, vamos a empezar a ver el carácter de David como vencedor. Versículo 20. Estamos en Primera de Samuel 17, versículo 20, para que usted vea el carácter
de David. Dice que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas. Acuérdese, David era pastor de ovejas. Cuidaba las ovejas de su papá. Dice que dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí. Los regalos, Isaí era el papá de David. Como Isaí el papá lo había indicado, le había dado quesos, le había dado carne seca, ¿verdad? Para que no echara a perder, agua para los hermanos de David que estaban en el ejército de Israel. Llegó al campamento, dice, justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla, dando gritos de guerra. Aquí empezamos a ver cómo es que David se convierte en vencedor. Y vea usted, hermano, hermana, vea la convicción. La convicción es muy importante. La victoria no viene por casualidad, no aparece de la nada. Cada cristiano debe tener convicción porque somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó, dice la Escritura. Mire la convicción de David. Y quiero que vean un punto importante que muchas veces se pierde en esta historia. Vemos otros aspectos, pero este punto importante que voy a mencionarles se pierde en la historia. Y es que los vencedores, como fue David, como pueden ser ustedes, se enfocan en detalles que pasan desapercibidos a otros vencedores que hacen nada más lo que se debe de hacer. Mire, versículo 21 al 25 de este libro, 1 Samuel 17. Dice que los dos ejércitos quedaron frente a frente. Quedaron ejército contra ejército. Versículo 21. Dice que David dejó sus cosas con la persona, el soldado, que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo, salió entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas en contra del ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron ¿a qué? A huir espantadas, a huir espantadas. Un cristiano no debe de huir. Un cristiano debe tener la convicción que Dios le va a ayudar para que se convierta en un vencedor, en una vencedora. Amén. Así es. Mire lo que sigue. Dice que tan pronto como las tropas israelitas se espantaban. Muy bien. 25. ¿Ya vieron al gigante? Decía la gente. ¿Ya vieron ese soldado gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar al pueblo de Israel.
cada día, dice, sale a desafiar al pueblo de Israel. Lo hacía en la mañana, lo hacía en la noche. Tenía al pueblo, dicen algunos, azorrillado. Otros dicen, tenía al pueblo apanicado, dicen otros, ¿verdad? Tenía al pueblo lleno de miedo. Tenía al pueblo lleno de temor, paralizados. Así estaban. Versículo 26, mire. David preguntó a los soldados que estaban cerca de David, a ellos, les preguntó, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Vea usted, David no entendía por qué nadie pasaba al frente. David no entendía por qué nadie del pueblo de Israel se enfrentaba con este gigante filisteo. Y tomaba, ¿verdad?, la responsabilidad. No lo sabía. Pero David pasó al frente. Y vea usted el valor de David. Y vea usted cuando uno de sus hermanos de David le oye preguntar por la recompensa, se pone furioso. Versículo 28. Dice que cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó, se molestó. Y le dice, ¿qué haces aquí? ¿A qué veniste? Dice que le reclamó. Y le dice, ¿qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo, conozco tu engaño, solamente quieres ver la batalla. En otras palabras, mira, a ti te trajo el morbo. Vea. Mire lo que contestó David, versículo 29. ¿Qué haces? ¿Qué hice ahora? Le dice David, ¿qué hice? Contestó David. Y agrega, yo solo hacía una pregunta. Yo solo hacía una pregunta, dice. O sea, vea cómo desvía la plática, ¿no? Vea cómo desvía la plática David. Mire, cuando una persona quiere ser vencedora, cualquier cosa, física, material o espiritual o académica, lo que sea, cuando una persona decide ser un vencedor o una vencedora para Dios, prepárese porque van a haber personas que van a tener celos de usted. Prepárese porque van a haber personas que le van a criticar. Y David nos dice, allá entre líneas, David nos dice, tenemos que estar firmes. El cristiano tiene que estar firme. Nosotros como cristianos tenemos que estar firmes en nuestras convicciones. En nuestras convicciones tenemos que estar firmes. Romanos dice que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús.
Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún cuando personas cercanas a nosotros, o aún cuando personas cercanas a usted, le digan, no se puede, o no vas a poder. Durante mis años como pastor, y he hecho las cosas que Dios me ha pedido que haga, mucha gente cercana a mí me dijo que no hiciera lo que Dios me estaba diciendo que hiciera. No se va a poder, pastor. Mire, este edificio, este santuario, cuánta gente decía, no se puede, no se va a poder. Increíble, ¿verdad? Y a veces yo pensaba, ¿verdad? Esos hermanos, yo pensaba que estaban de mi lado. Y uno puede ver, ¿verdad? Que muchas veces las personas, como en el caso de Israel, no tienen las agallas para hacerlo, pero tampoco quieren que otro la haga. Así estaban los hermanos de David. Este hermano de David que se menciona aquí, Eliab, no tenía las agallas para pasar al frente y enfrentarse con el gigante, pero tampoco quería que otro lo hiciera, que David lo hiciera. Pero veamos en segundo lugar, o en tercer lugar, veamos la confianza, la fe de David, que es un ejemplo, que es un testimonio, que es una enseñanza de la confianza y la fe que cada uno de nosotros debe tener ante las situaciones adversas, difíciles de la vida. Mire la confianza de David. David les dijo, voy a pelear contra el gigante. Yo voy. Y vea usted, si usted sigue leyendo, va a encontrar que la Biblia describe a Goliat por su tamaño imponente. La Biblia describe a Goliat por toda la armadura que él tenía, el casco, una malla, dice un chaleco como usan hoy, ¿verdad? Chaleco contra balas, todo lo que tenía, acuérdese. La Biblia describe así a Goliat. Describe a Goliat por su apariencia física. La Biblia describe a Goliat por el grito de trueno, dice una versión muy antigua. Entonces, la Biblia describe a David por su valentía. La Biblia describe a David por su fe. La Biblia describe a David por su convicción. La Biblia describe a David por su confianza en Dios. Mire, en segundo lugar, veamos la conquista de David como vencedor. Ya dije que la Biblia describe a Goliat por sus atributos físicos, por sus cualidades físicas, pero la Biblia describe a David por sus atributos espirituales. Y eso es algo importante para que no lo olvidemos. Mire la estrategia de David. Goliat ya llevaba 6 semanas. Cada día salía en la mañana, salía en la noche, en la tarde. Desafiaba, insultaba, se burlaba, les decía lo que él quería decirles. 6 semanas, 2 veces al día.
esperando que alguien apareciera dispuesto para pelear con él. Y por fin aparece, pues niño todavía, un jovencito, y además sin escudo y sin espada. Y si usted lee, dice la Biblia que Goliat despreció a David. Versículo 45 al 47, estamos en 1 Samuel 17. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo, le dice David, vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Mire, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y yo te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay rey en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y Él, el Señor, los entregará a ustedes, le dijo David, en nuestras manos. Mire la convicción y la estrategia de David. ¿Cómo andan sus convicciones? Mire, a nivel personal la cosa está difícil. A nivel república está difícil. A nivel mundial está difícil. Mire, a nivel iglesia, a nivel reino de Dios, mire, los grandes se están muriendo. Luis Palau murió. Billy Graham murió. Todos aquellos grandes que predicaban el evangelio, que llenaban estadios, que llenaban recintos, se están muriendo los grandes. Mire, la gente está dejando las iglesias cristianas. La gente está dejando los ministerios cristianos. Dicen que antes el mundo perseguía a los que se congregaban para alabar, adorar, estudiar la palabra. Dicen que antes el mundo perseguía a los que se congregaban. Hoy hay que perseguir a los creyentes para que se congreguen. ¿Ya lo había visto o no? Hoy hay que perseguir a los creyentes para que se congreguen. Mire, yo mando mensajitos, uso el internet, hago llamadas telefónicas, le digo, hermana, regáleme unos minutitos, quiero hablar con usted sobre ese texto de Hebreos, no deje de congregarse, que no se les haga costumbre. Ni me contestan. Así está la situación. No hay convicciones, pero vea qué convicciones y vea qué estrategia la de David. Y ese fue el discurso. Ese fue el discurso de David. Y mire, David enfrenta al más grande de los peleadores. Y si Dios no hubiera sido el Dios que decía David que era, David hubiera muerto. David intimida a Goliat.
a propósito. Y al hacerlo, también él expresa, él pone fe para ganar la batalla. Mire el versículo 48. Versículo 48, mire. Dice que cuando Goliat se acercó para atacar a David, fue corriendo. David fue corriendo para enfrentarse a Goliat. Corriendo para enfrentarse al problema. Hoy muchos cristianos corren del problema. Ahí lo dejan. Si es a nivel matrimonio, deshacen el matrimonio, no lo enfrentan, no luchan, no quieren ser vencedores. Si es a nivel familia, salen corriendo. Si es a nivel trabajo, dejan el trabajo. David dice que salió corriendo para enfrentarse con el gigante. No le tenga miedo a su gigante, enfréntelo en el nombre del Señor. Pídale a Dios una estrategia, ponga en práctica sus convicciones. Y miren el versículo 49. Mire, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda, golpeó al filisteo en la frente, la piedra se le incrustó allí en la frente y Goliat se tambaleó y cayó de cara, pácatelas allá en el suelo. Convicción y estrategia. Pídale a Dios una estrategia para ese problema de finanzas, para ese problema de relaciones, para que usted salga vencedor, vencedora. Pídale a Dios una estrategia, dirección, sabiduría, para ese problema legal que no ha podido resolver, para lo que sea, pues. Amén, hermano. Muy bien, vamos a ver en tercer lugar y finalmente, vamos a ver el llamamiento del vencedor. Mire, como vencedores batallamos. Yo creo que todos nos hemos sentido alguna vez como David con gigante en nuestra vida. Pero ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de esta historia para que nosotros, para que usted y yo seamos vencedores? ¿Qué aprendemos? Número 1, no se deje desanimar por sus amigos o por su familia. No se deje desanimar, ni por algún hermano en la fe. Si lo está desanimando, aléjese. Cuando esté usted haciendo algo para Dios, cuando usted esté haciendo algo para el Señor o va a hacer algo para el Señor, en un ministerio, un servicio, mire, alístese, prepárese para recibir críticas, toda clase de críticas. Pero no deje ni sus amigos, ni su familia le desvíen del plan, del propósito de Dios para usted. Tal vez una célula. Hay esposos que le dicen a la esposa, yo no estoy de acuerdo. Yo no quiero que te encargues de la célula. Hay esposos que le dicen, no se puede. Y no. En lugar de apoyarle, en lugar de motivarle, en lugar de ayudarle. Número 2. Número 1, acuérdese, no se deje desanimar por nadie. Ni familia,
ni amigos, ni hermanos de la iglesia. Número 2, fortalezca su enfoque en Dios. Fortalezca su enfoque en Dios. Evite hablar de sus problemas o de sus necesidades. Mejor háblele a los problemas de Dios. Predíquele a sus problemas de Dios. Háblele a los problemas de las promesas de Dios. Usted crea, confiese que hay victoria en el nombre de Jesús, que ese problema se resuelve en el nombre de Jesús. Tal vez usted no sabe cómo, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Cualquier problema, cualquier necesidad. Número 3, piense en alguna pasada victoria que haya tenido. Si usted es un creyente genuino en Cristo, si nació de nuevo, si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted tiene una historia de victoria del pasado. Entonces todos tenemos victorias pasadas, por supuesto, si hemos caminado con Dios, si hemos estado con Dios. David dijo que Dios había estado con él en el pasado. David dijo, déjenme darles mi currículum. Primero de Samuel 17:34. Mire lo que el currículum que les da David. Primero Samuel 17:34. Porque Saúl se entera, ¿verdad? El rey se entera que David quiere ir. Y Saúl dice, mira, tienes que ponerte un casco. Tienes que tener un escudo. En la otra mano tienes que llevar una jabalina. Tienes que protegerte. Y dice dice que hasta Saúl le dijo, no seas ridículo. No seas ridículo, le dice el rey. ¿Cómo vas a ir así? Así como estás viniendo del campo, ¿cómo vas a ir? Así como estás llegando con esa indumentaria de pastor de ovejas, no seas ridículo. Versículo 33. Mire qué terrible lo que le dice. No hay forma, le dicen, que tú puedas pelear contra este filisteo. No hay manera que puedas ganarle. Le dice Saúl a David en el 33. Eres un muchachito. Eres un puberto. O a lo mejor ya era un adolescente. Pero el adolescente es el que adolece de todo, ¿no? No se puede. Solo eres un muchachito. Y él ha sido y es un hombre de guerra desde su juventud. Pero mire, David tiene convicciones y David le dice, señor rey, déjeme darle mi currículum. Versículo 34 en adelante. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi papá. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo perseguía con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató
de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Gloria al Señor. ¡Qué convicción! Tenga presente usted, si por allá en el pasado Dios le dio alguna victoria, recuérdela. Fue lo que hizo David. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que recordar cómo Dios nos ayudó. Y si nunca ha tenido una prueba, no puede tener un testimonio. Si no tiene un testimonio es porque, obvio, ¿no? Debe tener un testimonio. Porque Dios es fiel. Porque Dios no nos deja. Porque Dios cumple su palabra. 4, la cuarta cosa que usted debe de tomar en cuenta. Enfrente los problemas. Enfrente sus gigantes. No huya. No huya de ellos. Mire, sus problemas no se van a ir. Hay que enfrentarlos. Hay que luchar en el nombre del Señor con una convicción de vencedor, de vencedora. No los posponga. No posponga sus problemas. No los ignore. No diga por fe no tengo problemas. Sea realista. David no dijo por fe no hay gigantes. Por fe todo está bien. No dijo eso David. Enfrentó al problema, enfrentó al gigante. Y Dios va a trabajar a favor suyo. Pero tiene usted que enfocarse y tener las convicciones. Amén. Finalmente, mire, cuando usted vaya como David a enfrentar el problema, como lo hizo David, dice que corrió, ¿verdad? Lo vimos en el versículo 48. Dice que corrió hacia el filisteo. ¿Sí se acuerda? Que ya lo vimos. Dice que David fue corriendo para enfrentarse. Ahora, es muy importante que usted y yo asegúrese de recordar con quién está luchando. Recuerde con quién está luchando. Mire, otra vez el 45, mire lo que dijo David. Tú vienes a mí, le dice al filisteo. Pero mire en el 45, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego la daré a las aves, etc. Y le dice al final del 47, vea lo que le dice. Es la batalla del Señor. Él entregará. Entonces, si nosotros además tenemos la convicción y decimos y confesamos y lo creemos y lo hacemos como una oración y decimos, Señor, para tu honor, Señor, para tu gloria. Él lo quiso. Fue exactamente lo que hizo David. Y mire en Apocalipsis 21, 7, dice, los que salgan vencedores, heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. O sea, somos llamados pues a caminar en victoria, a ser vencedores. Somos llamados a vivir en fuerza del Señor.
Somos llamados a vivir con la paz del Señor. Y esa ansiedad que muchas veces hay, debe de ser sustituida por la paz que da el Señor Jesucristo. Esos temores tienen que ser sustituidos por el amor de Dios, porque el amor echa fuera el temor, dice la Biblia. Mire, a veces yo le digo a alguien, ¿cómo está? ¿Cómo está? Algunos me dicen, pues dadas las circunstancias, estoy bien. A pesar de las circunstancias, estoy bien. Pero mire, hermano, como cristianos, como pueblo de Dios, como gente de victoria, estamos llamados por el Señor a no estar debajo de las circunstancias, sino a vivir y a estar por encima de las circunstancias. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Usted está por encima, debe estar por encima de las circunstancias. Romanos 8 y versículo 37. A pesar de todas las cosas, nuestra victoria es absoluta. Otra versión dice, somos más que vencedores por medio de Cristo, quien nos amó y nos ama. Hermanos, hermanas, Dios no es parcial. Lo que Dios hizo por David, lo hará por nosotros también. ¿Quién es su gigante? ¿O qué es su gigante? Yo tengo varios gigantes. No permita que ningún gigante le intimide como intimidó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Usted como pueblo de Dios, usted como cristiano, usted que tiene la palabra, usted que tiene las promesas, usted que tiene el Espíritu Santo en usted, no permita que ningún gigante de problemas le intimide. Usted tiene que vencerlos como lo venció David, siempre y cuando estemos firmes en el Señor. Estemos firmes en el Señor. Dios le va a ayudar a vencer la debilidad con fuerza del Señor. Hay un pasaje en Joel que me encanta. Diga el débil, fuerte soy. Gloria al Señor. A vencer nuestra ansiedad con paz. Cristo dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Esa ansiedad que tanto mal hace, tiene que vencerla, sustituyéndola por la paz que el Señor ya le dio. Ya la tiene si usted es un hijo, una hija de Dios. Y el mismo Dios que ayudó a David le está esperando que se ponga en sus manos para vencer cualquier gigante. Una enfermedad, situación económica, no sé, cualquier gigante. ¿Podemos decir amén? Pero es bien importante que pongamos nuestra fe en el máximo vencedor, en el vencedor por excelencia, Jesucristo. Y es importante que tengamos fe y esperanza en Jesucristo. Y Él va a darle la fortaleza y Él va a darle el valor para superar cualquier gigante. Pero no deje de creer. David no dejó de creer. El pueblo de Israel dejó de creer. No hubo nadie
No deje de creer. Luche para permanecer firme en Dios y en su fe. Luche y sea un vencedor y permanezca firme en Dios y en su fe. Manténgase firme en las promesas de Dios y va a ver que Dios le va a guiar a la victoria y usted se va a convertir en una vencedora, en un vencedor. Cuando estamos en manos o cuando estamos en medio de una lucha, de un problema, puede venir la tentación de rendirnos o de ceder. Como les decía hace un momento, mucha gente está dejando la iglesia. Todos lados, todo el mundo. Mucha gente está dejando su fe. Pero en tiempos como los que estamos, usted y yo tenemos que luchar. Y no estoy hablando luchar en contra de otra persona. Y no estoy hablando solamente de luchar para tener mejores finanzas. O no estoy hablando de una enfermedad nada más para que Dios le sane. O no estoy hablando ni siquiera de la lucha contra Satanás. Estoy hablando de permanecer y salir vencedor en la fe. La palabra de Dios. Que nada ni nadie le separe. Amén. Bueno. Salga hoy de aquí pidiéndole al Señor que le ayude para que usted se convierta en un vencedor, en una vencedora como David, que fue vencedor. Siga la receta que le di, firmeza en su convicción. No olvide lo que Dios hizo por usted un día. Usted debe tener un testimonio. Póngase de pie, vamos a orar. Oh Señor, qué bueno eres. Qué bendición tener tu palabra. Qué bendición recordar, como hemos recordado esta victoria de David y cómo vino a ser un gran vencedor cuando todo el pueblo estaba derrotado. Señor, ayúdanos a ser vencedores. Ayuda a mis hermanos. Ese asunto, ese problema, esa situación, lo que sea, que sean vencedores con tu favor y con tu ayuda. Y que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con usted. Amén.